Dicen que los problemas nunca llegan con una advertencia clara. No te envían una carta, ni tocan el timbre con cortesía esperando a que estés listo para recibirlos. No, los verdaderos problemas, los que te cambian la vida o te la quitan, llegan disfrazados de silencio, o peor aún, llegan envueltos en una belleza que no pertenece a tu mundo, deslumbrándote lo suficiente como para que no veas el cuchillo hasta que ya lo tienes clavado en las costillas. Yo aprendí eso la noche en que el cielo decidió caerse sobre San Isidro, un pueblo olvidado por Dios y por los mapas, donde lo único que sobra es barro y lo único que falta es esperanza. Yo soy Elías, y si algo he aprendido en mis 45 años, viviendo entre la madera cortada y el aceite de motor quemado, es que cuando una mujer que huele a rosas y dinero aparece en medio de una tormenta infernal, nada bueno va a salir de ahí. Pero esa noche, el destino no me preguntó. Simplemente la dejó en mi puerta. Todo comenzó con la lluvia. No era una lluvia normal, era una cortina de agua densa, pesada, de esas que golpean el techo de lámina de mi taller como si quisieran derribarlo a pedazos. Eran las 11 de la noche, o quizás más tarde. El tiempo aquí en el monte se mide por la oscuridad y el cansancio de los huesos, no por las agujas del reloj. Yo estaba limpiando un carburador viejo, con las manos manchadas de grasa negra, esa grasa que se mete debajo de las uñas y no sale ni con lejía, cuando escuché algo que no encajaba con la sinfonía habitual del bosque. No era un trueno, no era el viento aullando entre los pinos, era el rugido ahogado de un motor fino, no el traqueteo de las camionetas viejas de los vecinos. Era un sonido suave, pero desesperado, que luchaba contra el barro espeso del camino principal. Me detuve. Dejé la llave inglesa sobre la mesa de trabajo y aguzé el oído. Mi perro, Sombra, un mestizo que tiene más cicatrices que pelo, levantó la cabeza desde su rincón junto a la estufa de leña y soltó un gruñido bajo, profundo, de esos que vibran en el suelo antes de llegar a tus oídos. Él también lo sabía. Alguien estaba ahí afuera, en medio del diluvio, donde nadie con juicio se atrevería a estar. Me acerqué a la ventana, limpiando el vaho del cristal con el antebrazo. Afuera solo había negrura, una boca de lobo infinita, hasta que dos haces de luz blanca, potentes y modernos, cortaron la noche como cuchillas láser. Las luces bailaban de arriba a abajo, erráticas, el vehículo estaba atascado, y estaba cerca, muy cerca de mi entrada. Maldita sea, murmuré para mis adentros, sintiendo ese peso en el estómago que te avisa del peligro. Tomé mi linterna, una vieja linterna de metal pesado que servía tanto para alumbrar como para defenderse si la situación lo requería, y me puse el impermeable amarillo que ya tenía más parches que tela original. Al abrir la puerta, el viento me golpeó en la cara como una bofetada húmeda y fría, trayendo consigo el olor a tierra mojada y ozono. Caminé hacia las luces, mis botas hundiéndose en el fango que ya me llegaba a los tobillos. El camino hacia mi taller es traicionero, una trampa de arcilla roja que se traga cualquier cosa que no tenga tracción en las 4 ruedas y un conductor experto. Y lo que vi allí, atascado hasta el eje en el barro, me dejó helado, más que la lluvia. No era un camión de reparto perdido. No era un turista despistado en un todoterreno. Era un sedán deportivo de lujo. Un coche negro, brillante, de esos que cuestan más de lo que todo mi pueblo ganaría en 10 años de trabajo duro. Parecía una nave espacial estrellada en un pantano. El motor rugía, las ruedas giraban inútilmente, lanzando chorros de lodo hacia atrás, cavando su propia tumba en la tierra blanda. Me acerqué, alumbrando con la linterna hacia la ventanilla del conductor. El cristal estaba tintado, oscuro, impenetrable. Golpeé el vidrio con los nudillos fuerte, para hacerme oír sobre la tormenta. El motor se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue repentino y aterrador, solo roto por el repiqueteo incesante de la lluvia sobre la carrocería impecable del auto. La ventanilla bajó lentamente, con un zumbido eléctrico suave. Y entonces la vi. Si el coche estaba fuera de lugar, ella parecía una alucinación febril,
Una mujer joven, quizás de unos 30 años, pálida como la luna llena. Sus ojos eran enormes, oscuros, y estaban tan llenos de terror que por un segundo sentí el impulso de retroceder. Pero lo que me golpeó no fue su miedo, fue su ropa. Llevaba un vestido de seda rojo, rojo sangre, un vestido de fiesta, de gala, con tirantes finos que dejaban ver sus hombros temblando violentamente por el frío. En su cuello brillaba algo que parecía diamantes, destellando bajo la luz de mi linterna. Seda y diamantes en un pueblo de barro. «Ayúdeme, por favor». Su voz era apenas un susurro, quebrada, aterrorizada. Se ha parado. No avanza. La miré fijamente. El agua entraba por la ventanilla abierta, empapando la tapicería de cuero beige y manchando su vestido perfecto. «Señorita», dije, y mi voz sonó demasiado ronca, demasiado tosca en comparación con la suya. «Si sigue acelerando así, lo único que va a conseguir es enterrar el coche hasta el chasis. Apague todo». Ella me miró, y vi que sus manos, aferradas al volante forrado en piel, tenían los nudillos blancos de tanta fuerza que estaba haciendo. Pero también vi algo más. En su muñeca izquierda, justo donde terminaba el brazalete de oro, había una marca, un moretón oscuro, reciente, con la forma inconfundible de unos dedos que habían apretado demasiado fuerte. Mi instinto de supervivencia gritó: «Date la vuelta, Elías. Vuelve a tu cabaña, cierra con tranca y olvida que viste esto». Este tipo de mujeres, con esos coches y esas joyas, traen detrás a hombres peligrosos. Hombres que no dudan en quemar un pueblo entero para recuperar lo que creen que es suyo. Pero entonces ella me miró de nuevo, y una lágrima se mezcló con las gotas de lluvia en su mejilla. «No tengo a dónde ir», sollozó. «Por favor, no me deje aquí». Maldije mi suerte, maldije mi debilidad. Abrí la puerta del coche. «Salga», ordené. «El coche no se va a mover de aquí esta noche. Y usted tampoco puede quedarse ahí dentro. Se va a congelar». Ella dudó un segundo, mirando hacia la oscuridad del bosque detrás de mí, como si esperara ver monstruos salir de entre los árboles. Quizás los monstruos ya la venían persiguiendo. Finalmente asintió y salió. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, el contraste fue brutal. Llevaba unos zapatos de tacón alto, finos, delicados, que inmediatamente se hundieron en el barro, destruyéndose. Casi se cae, pero la sujeté del brazo. Su piel estaba helada, como mármol sacado de un congelador. Al contacto, ella dio un respingo, como si mi tacto le quemara, pero no se soltó. Se aferró a mí como un náufrago a una tabla en medio del océano. «Vamos», dije, guiándola hacia la luz amarillenta y débil de mi taller. «Camine con cuidado. Aquí el suelo no perdona». Mientras caminábamos esos 50 metros bajo la lluvia torrencial, no pude evitar pensar en lo absurdo de la imagen. Yo, Elías, el mecánico solitario, con botas de trabajo gastadas, y ella, una princesa fugitiva cubierta de lodo, caminando juntos hacia una cabaña que olía a aserrín y soledad. Entramos en el taller y cerré la puerta de golpe, dejando la tormenta afuera. El silencio repentino fue ensordecedor. El calor de la estufa de leña nos envolvió. Sombra se levantó, olfateó el aire, y curiosamente, no ladró. Se acercó a ella despacio y le lamió una mano que colgaba inerte a su costado. Ella se quedó parada en medio de la habitación, goteando agua sucia sobre el suelo de madera vieja. Temblaba tanto que se oía el castañetear de sus dientes. Parecía una estatua de porcelana rota, fuera de lugar entre mis herramientas oxidadas, mis calendarios viejos en la pared y las latas de aceite apiladas en las esquinas. «Siéntese ahí», señalé una silla de madera cerca del fuego. «Voy a buscarle algo seco». Fui a mi habitación, revolviendo en el armario. Saqué una camisa de franela vieja, grande y desgastada, y unos pantalones de chándal que me quedaban cortos, pero que a ella le servirían. También busqué una toalla limpia. Cuando volví a la sala principal, ella seguía de pie, abrazándose a sí misma, mirando el fuego como si estuviera hipnotizada. «Tome», le tendí la ropa. «El baño está a la derecha. No hay agua caliente en la ducha.
El calentador se rompió la semana pasada, pero al menos podrá secarse. Ella tomó la ropa con manos temblorosas. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante, y en ese breve segundo vi un abismo. No solo miedo, culpa, pánico y una determinación feroz. «Gracias», susurró. Mientras ella se cambiaba, me quedé mirando por la ventana hacia la oscuridad, donde su coche seguía siendo una mancha negra bajo la lluvia. ¿De quién huía? ¿Qué había hecho? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que quien fuera que la perseguía viera las huellas de neumáticos frescos entrando en mi propiedad? Puse agua a hervir en la vieja tetera de hierro. El sonido del agua comenzando a burbujear me dio un momento para pensar. Estaba metido en un lío grande. La gente rica no acaba en San Isidro por accidente, y menos vestida así. Ella salió del baño unos minutos después. La imagen era chocante. Mi camisa de cuadros le llegaba casi a las rodillas, las mangas remangadas varias veces. Se había quitado las joyas, que ahora llevaba apretadas en un puño, como si temiera que yo se las fuera a robar. Sin el maquillaje corrido por la lluvia y con el pelo húmedo pegado a la cara, parecía mucho más joven y mucho más vulnerable. Se sentó junto al fuego, acercando las manos a las llamas. «Soy Elías», dije, sirviendo 2 tazas de té amargo. No tenía azúcar. Aquí el lujo es escaso. «Isabela», mintió. Lo supe al instante. Hubo una pausa, un parpadeo, una duda antes de decir el nombre. Nadie duda de su propio nombre a menos que esté inventando uno nuevo. «Muy bien, Isabela», dije, enfatizando el nombre para que supiera que no le creía, pero que no iba a presionar todavía. «Beba esto, le calentará el cuerpo». Ella tomó la taza con ambas manos, dejando que el vapor le golpeara la cara. «¿Dónde estoy?», preguntó mirando alrededor, observando las paredes de madera sin pintar, las herramientas colgadas, la austeridad monacal de mi vida. «En San Isidro, a 40 kilómetros de la carretera principal, a 100 kilómetros de la ciudad más cercana con un hospital o una comisaría de policía. Básicamente, está usted en medio de la nada». Ella asintió lentamente, procesando la información. Pareció aliviarla y aterrorizarla al mismo tiempo. Estar lejos de todo era bueno si te escondías, pero malo si necesitabas ayuda. «¿Nadie pasa por aquí?», preguntó, con la voz un poco más firme. «Solo los camiones de la maderera, y eso es los martes y jueves. Hoy es viernes. Nadie vendrá por ese camino hasta la semana que viene. El barro se encargará de eso. Su coche ha bloqueado la única entrada transitable para vehículos ligeros». Ella cerró los ojos y soltó un suspiro largo. «Bien», dijo. «¿Bien?». Levanté una ceja apoyándome contra la mesa de trabajo cruzando los brazos. «Señorita, tiene un coche de $100,000 atascado en mi entrada. Lleva un vestido que cuesta más que mi casa y tiene marcas en los brazos que dicen que alguien no la trató con mucho cariño. Bien, no es la palabra que yo usaría». Ella se tensó. Sus ojos se clavaron en los míos, defensivos. «Se me reventó un neumático. Me perdí. Eso es todo». Se perdió 40 kilómetros monte adentro, pasando 3 señales de camino sin salida y 2 vallas de ganado, repliqué con calma. «Nadie se pierde tanto sin querer hacerlo». Ella no respondió. Bebió un sorbo de té y hizo una mueca por el sabor amargo, pero siguió bebiendo. El ambiente en la cabaña cambió. Ya no era solo la incomodidad de 2 extraños forzados a compartir un espacio por la tormenta. Ahora había tensión, una tensión eléctrica, cargada de secretos no dichos. Yo podía ver cómo su mente trabajaba a 1000 por hora, calculando, evaluando si yo era una amenaza o un salvador. Mientras el fuego crepita y la lluvia sigue azotando el techo, creando una burbuja de aislamiento alrededor de nosotros, me pregunto quiénes están al otro lado escuchando esta historia. A veces la soledad se siente menos pesada cuando sabes que hay alguien más ahí fuera, en la oscuridad, compartiendo el mismo misterio. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás acompañando a Elías y a la misteriosa mujer
en esta noche de tormenta. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Volví a mirar a la mujer. Isabela. Se había acurrucado en la silla, subiendo las rodillas al pecho, intentando hacerse pequeña, invisible. Pero era imposible no mirarla. Incluso con mi ropa vieja y el pelo revuelto, tenía un aura, una elegancia natural que chocaba violentamente con mi mundo de grasa y serrín. Era como ver una orquídea tirada en un vertedero. Hermosa, pero condenada a marchitarse si no se hacía algo rápido. «Mire», dije suavizando un poco el tono. «No me importa quién es usted. No me importa de quién huye. Pero si alguien va a venir buscándola, necesito saberlo. Porque en esta casa solo tengo una escopeta vieja para espantar coyotes y algo me dice que sus problemas son más grandes que un coyote». Ella levantó la vista. El miedo en sus ojos se había transformado en una súplica desesperada. «No saben dónde estoy», dijo, y esta vez parecía decir la verdad. Me deshice del teléfono hace 100 kilómetros. El coche tiene un rastreador, pero lo desactivé. O eso creo. ¿Cree? Solté una risa seca, sin humor. Señorita, con la tecnología de ese auto, si no arrancó el módulo completo, saben exactamente dónde está aparcado. Probablemente sepan hasta que tiene la puerta abierta. La cara se le descompuso. El color que había recuperado gracias al té y al fuego desapareció de golpe. «Tengo que irme», dijo, poniéndose de pie de un salto, dejando caer la taza que se hizo añicos contra el suelo. «Tengo que sacar el coche. Tengo que irme ya». «Siéntese». Mi voz sonó como un latigazo. Ella se quedó paralizada. «No va a ir a ninguna parte. Afuera es un diluvio. Su coche es un ancla de 2 toneladas. Si sale ahora, morirá de hipotermia o se romperá el cuello en el barranco». «Usted no lo entiende», gritó, y por primera vez vi la histeria asomando. «Él no va a parar. Si me encuentra aquí, le hará daño a usted también. Él lo quema todo. Él». Ahí estaba. El sujeto tácito de la oración. El monstruo en la oscuridad. Me acerqué a ella despacio, con las manos en alto para mostrar que no era una amenaza. «Nadie va a llegar aquí esta noche con este clima», dije con firmeza. «Ni el diablo en persona podría subir la cuesta de arcilla con esta lluvia. Estamos aislados. Hasta mañana por la mañana. Este es el lugar más seguro del mundo o la trampa más perfecta. Depende de cómo lo vea». Ella respiraba agitadamente, el pecho subiendo y bajando bajo la tela de franela. Miró la puerta, miró la oscuridad de la ventana, y luego me miró a mí. Mis manos callosas, mi cara curtida por el sol y el viento, mi postura firme. Buscaba algo en qué confiar. Y parece que lo encontró, o quizás simplemente se le acabaron las fuerzas, porque se desplomó de nuevo en la silla y se cubrió la cara con las manos, rompiendo a llorar. No era un llanto suave, era un llanto desgarrador, de alguien que ha estado aguantando el peso del mundo durante demasiado tiempo y finalmente se rompe. Me quedé allí, incómodo, sin saber qué hacer. Los hombres como yo no sabemos consolar. Sabemos arreglar motores, levantar cercas, cortar leña. Pero no sabemos arreglar a personas rotas. Sin embargo, algo dentro de mí se movió. Una vieja sensación de protección que creía muerta desde hacía años. Me agaché y recogí los trozos de la taza rota. «Descanse», dije en voz baja. «Yo haré guardia. Nadie entrará por esa puerta sin que yo lo sepa». Ella no respondió, solo siguió llorando. Me senté en mi viejo sillón de cuero, tomé la escopeta que tenía colgada sobre la chimenea, la cargué con un chasquido metálico que resonó en la habitación y la dejé apoyada sobre mis rodillas. Sombra se echó a mis pies, alerta. La noche iba a ser larga, y mientras la veía allí, temblando, supe que mi vida tranquila y solitaria se había terminado. La tormenta de afuera no era nada comparada con la tormenta que esta mujer había traído a mi casa, pero había algo más, una curiosidad peligrosa. Quería saber su secreto. Quería saber quién era ese él que le causaba tanto terror. Y, muy a mi pesar, quería asegurarme de que nadie le pusiera una mano encima de nuevo.
El tiempo pasó lento, espeso como miel. El fuego se fue consumiendo hasta quedar en brasas rojas que palpitaban en la oscuridad como un corazón moribundo. Ella finalmente se quedó dormida en la silla, agotada, con la cabeza apoyada en el respaldo de manera incómoda. En sueños, fruncía el ceño y murmuraba palabras ininteligibles. Me acerqué para echarle una manta por encima. Al hacerlo, vi algo que se le había caído del bolsillo del pantalón cuando se levantó antes. Era un pequeño objeto metálico, una memoria USB dorada, pesada, con unas iniciales grabadas. BR. No era Isabela. La tomé y la guardé en mi bolsillo. Un seguro de vida, o una sentencia de muerte. Volví a mi sillón y miré por la ventana. La lluvia había amainado un poco, pero la niebla estaba bajando, espesa y blanca, tragándose el bosque. Y entonces, a lo lejos, muy a lo lejos, al principio del camino que lleva al pueblo, vi algo. Un parpadeo, una luz. Se apagó y se encendió. No eran relámpagos, eran faros. Alguien estaba intentando subir. Alguien con un vehículo pesado, capaz de vencer el barro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me levanté despacio, apretando la escopeta. Miré a la mujer dormida, tan frágil, tan peligrosa. Despierta, susurré sacudiéndola suavemente por el hombro. Despierta. Ya no estamos solos. Ella abrió los ojos de golpe, desorientada, y al ver mi cara, el terror volvió a inundarla instantáneamente. ¿Qué pasa?, preguntó con voz pastosa. Alguien viene. Apague la luz. La oscuridad total inundó la cabaña cuando giré el interruptor. Solo quedaba el resplandor rojizo de las brasas. Nos quedamos en silencio, escuchando. El sonido del motor lejano se hacía más claro. Un motor diésel, potente, rugiendo contra la montaña. Ella se acercó a mí en la oscuridad. Pude sentir su calor, su perfume mezclado con el olor a humo. Me agarró del brazo con fuerza. «Si me encuentran, me matarán», susurró en mi oído. «Y a ti también por haberme visto». Me volví hacia ella, mis ojos acostumbrándose a la penumbra, pudiendo ver solo el contorno de su rostro y el brillo de sus ojos. «Entonces será mejor que no nos encuentren», respondí. La tomé de la mano. Su mano era pequeña y suave dentro de la mía, áspera y dura. «Hay una salida trasera. Lleva al viejo aserradero. Podemos esconder el coche allí si somos rápidos, o podemos huir a pie. Pero tenemos que decidirlo ahora». El rugido del motor estaba más cerca. Ya podía ver los haces de luz barriendo las copas de los árboles, acercándose curva tras curva. Venían rápido, demasiado rápido para ser prudentes. Venían cazando. Y yo, Elías, el hombre que solo quería estar solo, me encontré cargando mi arma, sujetando la mano de una desconocida vestida de seda, listo para enfrentarme a un ejército si hacía falta. Porque en ese momento, en esa cabaña oscura, me di cuenta de algo. Su secreto ya era mi secreto. Y su miedo ahora era mi guerra. La luz de los faros que vimos trepando la montaña como ojos de bestias hambrientas no llegó a la cabaña esa noche. El barro, mi viejo y sucio aliado, había hecho su trabajo. Escuchamos el rugido de los motores ahogarse a medio kilómetro, seguido de maldiciones que el viento nos traía en retazos. Se habían atascado. Pero eso no era una victoria, era solo una pausa, un indulto, el tiempo justo para cometer una locura o preparar una defensa. No esperamos a averiguar quiénes eran. En medio de la oscuridad y bajo la lluvia que volvía a arreciar, salimos. Isabela, o quienquiera que fuese, tiritaba a mi lado mientras yo abría las puertas del viejo aserradero abandonado que colindaba con mi terreno. El olor a madera podrida y humedad antigua nos golpeó, pero era el único lugar donde su coche negro, brillante y delator podía desaparecer. «Mételo ahí», le grité sobre el estruendo de la lluvia. Al fondo, detrás de las pilas de troncos. Ella condujo el sedán con manos temblorosas dentro del galpón oscuro. Cuando apagó el motor, cubrí el vehículo con lonas viejas y redes de camuflaje que usaba para cazar. En 5 minutos,
el lujo de $100,000 se convirtió en un bulto informe de basura en las sombras. Regresamos a la cabaña corriendo, resbalando, mis manos sosteniéndola para que no cayera de bruces en el fango. Al cerrar la puerta y echar el cerrojo de hierro, la sensación de encierro cambió. Ya no éramos dos extraños refugiándose de una tormenta. Éramos cómplices, escondiéndonos de una ejecución. Ella se dejó caer de nuevo junto a la chimenea. Estaba empapada otra vez. El cabello se le pegaba a la nuca y la camisa de franela que le presté se le adhería al cuerpo, revelando la curva de una espalda tensa y frágil. Me quedé de pie, mirándola, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a bajar y dejaba paso a otra cosa. Una curiosidad pesada, una atracción peligrosa. Saqué la memoria USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa de madera rústica. El sonido metálico al chocar con la madera fue seco, definitivo. «Se acabaron las mentiras, Isabela», dije, mi voz llenando el silencio de la habitación. «Esos hombres ahí abajo no son mecánicos perdidos, y usted no es una turista. Esa memoria tiene las iniciales BR. Si voy a arriesgar mi pellejo y el de mi perro por usted, necesito un nombre real, ahora». Ella miró el pequeño dispositivo dorado como si fuera una granada sin anilla. Levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los míos. En ese momento vi caer la máscara de la mujer rica y arrogante. Lo que quedó fue una mujer acorralada. «Victoria», susurró. Su voz se rompió. «Me llamo Victoria Rivas». El nombre me sonó, lejanamente, de las noticias que a veces escuchaba en la radio vieja mientras arreglaba camionetas. Apellidos ligados a la política, a la construcción, a escándalos que siempre terminaban en falta de pruebas. «Victoria», repetí, probando el nombre. Le quedaba mejor. Era un nombre fuerte para una situación débil. «¿Quiénes son los que están ahí abajo, Victoria?» Ella abrazó sus rodillas clavando la mirada en el fuego. «Son los hombres de mi marido, de Alejandro Rivas». Alejandro Rivas. Ese nombre sí que lo conocía. Un empresario con sonrisa de tiburón que salía en las portadas inaugurando hospitales, mientras se rumoreaba que enterraba a sus enemigos en los cimientos. «¿Qué les robó?», pregunté señalando el USB. Victoria soltó una risa amarga, un sonido hueco que no llegó a sus ojos. «¿Robar? No, Elías. Esa es mi vida, o lo que queda de ella». Se frotó los brazos, justo sobre los moretones que ocultaba la manga larga. «Alejandro no es solo un empresario, es un blanqueador de dinero, para gente muy mala. Carteles, políticos corruptos, todo pasa por sus libros contables. Yo era su trofeo, la esposa bonita que sonríe en las fotos y no hace preguntas, hasta que empecé a hacerlas». Se levantó y comenzó a caminar por la habitación pequeña, nerviosa. La luz del fuego proyectaba su sombra larga contra las paredes de troncos. «Encontré eso», señaló el USB, en su caja fuerte privada. «Tiene nombres, cuentas, fechas, pruebas de asesinatos ordenados por él». Cuando se dio cuenta de que lo tenía, se detuvo tragando saliva y se tocó el labio inferior que tenía un pequeño corte. Me golpeó. Me dijo que me cortaría en pedazos y me daría de comer a sus perros si no se lo devolvía. Logré escapar en su coche mientras él estaba en la ducha. He estado conduciendo durante 6 horas sin parar. Me quedé callado, procesando la magnitud del desastre que tenía en mi sala de estar. Esto no era un lío doméstico. Esto era una sentencia de muerte nacional. Si esos hombres nos encontraban, no habría negociación. Nos matarían a los dos y quemarían la cabaña para que pareciera un accidente. «Debería haberme echado», dijo ella, interpretando mi silencio como miedo o rechazo. «Debería haberme entregado el USB y haberme obligado a irme. Ahora usted está en medio de esto». Me acerqué a ella. El espacio en la cabaña era pequeño y la tensión entre nosotros era casi física. Podía oler su perfume, ahora mezclado con el aroma de la lluvia y el miedo. Una mezcla embriagadora que despertaba instintos que yo creía dormidos bajo capas de grasa y soledad.
Nadie sale de mi casa en medio de una tormenta, dije, y mi voz salió más suave de lo que pretendía, y menos si la están cazando como a un animal. Aquí en el monte tenemos una ley, Victoria. No nos metemos en los asuntos de nadie, pero si alguien pide ayuda a tu puerta, se la das. Y esos hombres... Aquí mi ley es la única que cuenta. Ella me miró sorprendida por la firmeza de mis palabras. Sus ojos recorrieron mi cara, mis cicatrices, mis manos grandes y toscas. Hubo un momento, un segundo eterno, donde el miedo desapareció y solo quedó la conexión humana. Dos almas náufragas en una balsa de madera en medio de un océano de peligro. ¿Por qué?, preguntó ella, dando un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal. ¿Por qué ayudarme? Podría entregarme. Le pagarían bien. No me interesa su dinero manchado, respondí mirándola fijamente a los ojos. Y no me gustan los abusadores. Un hombre que golpea a una mujer no merece respirar el mismo aire que yo. Victoria exhaló un suspiro tembloroso y sin previo aviso sus fuerzas flaquearon. Se tambaleó. La atrapé antes de que cayera. Mis manos rodearon su cintura, sintiendo la delgadez de su cuerpo bajo la ropa prestada. Ella se aferró a mis hombros, enterrando la cara en mi pecho. Sollozó, pero esta vez fue un llanto silencioso, de alivio, de agotamiento puro. Sentí su calor contra mí. Hacía años, quizás una década, que no sostenía a una mujer así. Mi vida era trabajo, perros, bosque y silencio. Y de repente tenía este torbellino de seda y dolor en mis brazos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pesado, contra mis costillas. Sabía que estaba mal. Sabía que era peligroso encariñarse con algo que podía desaparecer o matarte al amanecer. Pero no la solté. «Tiene que comer algo», murmuré contra su pelo sintiendo la suavidad de las hebras húmedas. «Y tiene que dormir. Mañana, cuando aclare, vendrán. El barro no los detendrá para siempre». La separé suavemente de mí, aunque cada fibra de mi cuerpo quería mantenerla cerca. Preparé algo sencillo, unos huevos revueltos con pan duro que calenté en la estufa. Comimos en silencio, sentados en el suelo frente al fuego, compartiendo el mismo plato porque no quería ensuciar más. Fue un acto íntimo, primitivo. Ella comía con hambre voraz, perdiendo toda la etiqueta de su vida anterior. Allí, con la salsa de tomate en la comisura de los labios y el brillo del fuego en la cara, me pareció más hermosa que cualquier mujer que hubiera visto en una revista. «¿Es usted siempre así de solitario, Elías?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. «La soledad no es mala, Victoria. Es tranquila, no miente, no traiciona. Pero es fría», replicó ella, mirándome con intensidad. «Yo he estado rodeada de gente toda mi vida. Fiestas, cenas, galas, y nunca me he sentido tan sola como en esa mansión de cristal. Aquí...» miró alrededor, a las sombras danzantes en el techo de madera. «Aquí se siente más vida que en todo mi mundo». Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. El aire se volvió denso. La tensión del peligro externo se estaba transformando en una tensión interna, un deseo sordo que crecía con el calor de la chimenea. Ella estiró una mano y tocó mi antebrazo, sus dedos finos y manicurados rozando la piel curtida y las cicatrices de quemaduras de soldadura. «Gracias», susurró, «por no juzgarme, por no preguntarme por qué me casé con él». «Todos cometemos errores», dije, mi voz ronca. «Lo importante es cómo sobrevivimos a ellos». Retiré el brazo lentamente, temeroso de lo que podría pasar si la tocaba de nuevo. «Duerma en mi cama», dije, levantándome bruscamente. «Yo me quedaré aquí con Sombra y la escopeta». Ella asintió, entendiendo el límite que acababa de trazar, pero vi una chispa de decepción en sus ojos. O tal vez fue mi imaginación proyectando mis propios deseos. Se retiró a la habitación y yo me quedé en la penumbra, escuchando cómo se acomodaba en mi viejo colchón. No dormí. Pasé la noche sentado frente a la puerta, con el arma en el regazo, escuchando la lluvia convertirse en llovizna y luego en silencio. Pensé en Victoria. En su piel pálida, en la marca morada en su muñeca,
en la valentía que tenía al robarle a un monstruo. Pensé en lo que haría cuando amaneciera. Sabía que no podía dejarla ir sola. Si salía de aquí, la cazarían en la carretera. Si se quedaba, nos cazarían aquí. La única salida era atacar, o ser más listos. El amanecer llegó gris y sucio, con una niebla baja que cubría el valle como un sudario. El bosque estaba en silencio, un silencio antinatural. Ni pájaros, ni viento. Sombra se puso de pie, las orejas erguidas, mirando hacia la ventana que daba al camino. Gruñó, un gruñido bajo, amenazante, enseñando los dientes. Me levanté despacio y miré por una rendija de la cortina. Allá abajo, donde la noche anterior se habían atascado, ya no había nadie. El camino estaba vacío. Eso era malo, muy malo. Significaba que habían sacado los vehículos, o que habían subido a pie. Fui a la habitación. Victoria estaba despierta, sentada en el borde de la cama, mirando la nada. Ya se había puesto su ropa, el vestido de seda rojo, ahora arrugado y manchado, incongruente y trágico. «Están aquí», dije. No fue una pregunta. Ella se puso de pie, pálida. «Lo siento, Elías. Lo siento tanto. Guarde sus disculpas. Necesitamos un plan. El coche tiene GPS, ¿verdad?», pregunté, una idea formándose en mi mente. «Sí, pero le dije que...» Dijo que creía haberlo desactivado. Pero si ellos llegaron hasta la entrada del camino anoche, es porque la señal seguía activa intermitentemente. Corrí hacia la mesa donde estaba el USB y lo tomé. Luego agarré un cuchillo de caza y un rollo de cinta americana. «Escúcheme bien», le dije agarrándola por los hombros. «Ellos vienen por dos cosas, por usted y por el USB. Si les damos una cosa, tal vez podamos salvar la otra. O tal vez podamos engañarlos el tiempo suficiente para desaparecer. ¿Qué va a hacer? Vamos a jugar al escondite, pero con mis reglas. Usted conoce su mundo de despachos y traiciones. Yo conozco este bosque. Cada cueva, cada barranco, cada trampa para osos olvidada. En ese momento, un sonido rompió la calma de la mañana. Un golpe seco contra la madera de la puerta principal. No tocaron el timbre. Golpearon con algo duro, quizás la culata de un rifle. «Victoria», una voz masculina, profunda y controlada, gritó desde fuera. No sonaba enojado, lo cual era peor. Sonaba profesional. «Sabemos que estás ahí. El rastreador del coche se reactivó hace 10 minutos. Sal. No queremos hacerle daño al buen hombre que te alberga». Victoria se tapó la boca para ahogar un grito. Me miró con ojos desorbitados. Me acerqué a ella y le susurré al oído, tan cerca que mis labios rozaron su oreja. «Confía en mí. Pase lo que pase, no salga hasta que yo se lo diga». Caminé hacia la puerta quitando el seguro de la escopeta. Mi corazón martilleaba, pero mis manos estaban firmes. Iba a abrir la puerta. Iba a mirar a la muerte a la cara. Y por primera vez en mi vida, tenía algo por lo que valía la pena pelear. No era por justicia ni por honor, era por ella, por la mujer de seda que había aterrizado en mi barro. Giré el pomo. La puerta se abrió chirriando. A frente a mí, a 10 metros, 3 hombres vestidos con ropa táctica negra y botas militares me apuntaban. En medio de ellos, un hombre con un traje impecable y zapatos llenos de lodo sonreía. «Buenos días», dijo el hombre del traje. «Creo que tiene algo que me pertenece». Era Alejandro Rivas. Miré a los hombres armados. Miré el bosque a sus espaldas. Calculé las distancias. 3 contra 1. Pésimas probabilidades para cualquiera. Pero ellos no sabían lo que yo tenía debajo del porche, ni conocían el terreno que pisaban. «Aquí solo tengo barro y perros», dije con calma. «Si busca problemas, siga recto. Si busca a la chica, tendrá que pasar por encima de mí». Alejandro dejó de sonreír. Hizo un gesto casi imperceptible con la mano. Los 3 hombres armados avanzaron un paso al unísono, levantando las armas. El clic de los seguros quitándose sonó como truenos en el silencio del valle. La guerra había llegado a San Isidro, y yo estaba a punto de desatar el infierno. El tiempo se detuvo. En esos instantes previos a la violencia,
El mundo se reduce a detalles absurdos. El brillo de los zapatos de charol de Alejandro manchados de lodo, el sonido de una gota de agua cayendo del alero del techo, el latido ensordecedor de mi propio corazón en mis oídos. Los tres hombres dieron otro paso. El barro chupó sus botas con un sonido obsceno. «Última oportunidad, mecánico», dijo Alejandro, ajustándose el nudo de la corbata como si estuviera a punto de entrar a una junta directiva. «Hazte a un lado y te compraré un taller nuevo. Quédate ahí y te enterraremos en tu propio jardín». Miré a Sombra, que estaba agazapado a mi izquierda, con los músculos tensos como cables de acero. Luego miré el viejo tanque de propano oxidado que usaba para la soldadura, medio enterrado entre la maleza, a solo 2 metros de donde el líder de los mercenarios había plantado su bota derecha. No dije nada. No había palabras que pudieran arreglar esto. Solo acción. Levanté el cañón de la escopeta, pero no apunté a ellos. Apunté al tanque. «¡Agáchate!», grité con todas mis fuerzas, esperando que Victoria, detrás de la puerta de madera, me escuchara. Apreté el gatillo. El estruendo fue colosal. No fue una explosión de película de Hollywood con bolas de fuego gigantescas. Fue una detonación seca, violenta, una onda expansiva de gas comprimido y metal que lanzó metralla y tierra al aire. El mercenario más cercano salió despedido hacia atrás como un muñeco de trapo. El humo blanco y el polvo llenaron el porche. «¡Ahora!», grité, pateando la puerta para abrirla. Me lancé hacia adentro, agarré a Victoria del brazo y la arrastré hacia la parte trasera de la cabaña. «¡Al suelo! ¡Vamos, muévete!». Las balas empezaron a atravesar las paredes de madera como si fueran de papel. Tac, tac, tac. Astillas volando por todas partes. El sonido de los cristales rompiéndose se mezcló con los gritos de los hombres afuera. Había herido a uno, pero quedaban 2 y el jefe, y estaban furiosos. «¡Por la ventana de la cocina!», le ordené a Victoria. «Lleva al barranco. El barro amortiguará la caída». «No puedo dejarte», gritó ella con los ojos llenos de lágrimas y polvo. «No me estás dejando, estás sobreviviendo. Corre hacia el aserradero. Yo los distraeré». La empujé hacia la ventana. Ella saltó, desapareciendo en la niebla gris de la mañana. Me giré recargando la escopeta con manos que temblaban, no de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Sombra ladraba furiosamente, defendiendo la entrada principal. Un hombre vestido de negro irrumpió por la puerta destrozada, su rifle de asalto barriendo la habitación. Disparé. El impacto le dio en el chaleco, derribándolo, sacándole el aire, pero sabía que no lo había matado. No tenía tiempo para rematarlo. Salté por la misma ventana que Victoria, aterrizando en el lodo blando 3 metros más abajo. El dolor subió por mis tobillos, pero la adrenalina lo enmascaró. Corrí como no lo había hecho en 20 años, atravesando los matorrales espinosos que rasgaban mi ropa y mi piel. El bosque era mi aliado, la niebla, mi escudo. Escuché gritos a mis espaldas. «¡Se escapan!». «Al bosque». Rodé en el perímetro. Alejandro no estaba jugando. Quería sangre. Llegué al viejo aserradero 10 minutos después, con los pulmones ardiendo. Victoria estaba allí, escondida detrás de una enorme sierra circular oxidada, temblando de frío y terror. Al verme, casi se derrumba de alivio. «¿Estás herido?», preguntó, tocando un corte en mi frente que sangraba profusamente. «Estoy bien», mentí. Me dolía todo el cuerpo. «Pero ellos vienen y saben rastrear». Miré alrededor del aserradero. Era un edificio esquelético, con vigas de hierro oxidadas y maquinaria pesada abandonada hacía décadas. El suelo estaba podrido en algunas partes, revelando el río crecido que corría debajo de los cimientos. Era una trampa mortal. Perfecta. «Escúchame, Victoria», le dije, tomándola por los hombros y mirándola fijamente a los ojos. «Esto termina aquí. No podemos seguir corriendo. Ellos tienen vehículos, radios, tecnología. Si salimos al camino estamos muertos. Tenemos que atraerlos aquí adentro». «¿Y qué haremos?»,
Su voz era un hilo, pero su mirada se había endurecido. La mujer de seda se estaba convirtiendo en acero. «Tú vas a ser el cebo», dije, odiándome por cada palabra. «Tienes que dejar que te vean. Tienes que hacer que Alejandro entre aquí solo, o con los menos posibles. Su ego es su debilidad. Él quiere recuperarte, quiere demostrar que es el dueño. Le entregué mi cuchillo de caza. Si algo sale mal, no dejes que te lleven viva». Ella tomó el cuchillo. Sus manos ya no temblaban. Asintió. Me subí a las vigas del techo, escondiéndome en las sombras, rezando para que la vieja estructura aguantara mi peso. Desde arriba, tenía una vista perfecta de la entrada del aserradero. 5 minutos después, llegaron. Caminaban despacio, tácticamente. 2 hombres delante, Alejandro detrás. El cuarto hombre debía haber quedado fuera de combate en la cabaña. «¡Victoria!». La voz de Alejandro resonó en el galpón vacío, amplificada por el eco metálico. «Sé que estás aquí, mi amor. Deja de jugar. El coche está aquí. No tienes salida». Victoria salió de detrás de una pila de troncos. Se paró en medio de un rayo de luz que entraba por el techo roto. Parecía una aparición. El vestido rojo, sucio y desgarrado, ondeaba con la brisa. Se veía regia, desafiante. «Vete, Alejandro», dijo ella. Su voz era firme, resonante. «Se acabó. Envié copia de los archivos a la prensa hace 1 hora. Si me matas, todo sale a la luz». Alejandro se detuvo. Soltó una carcajada, pero sonó nerviosa. «Mientes. No hay señal aquí. No has enviado nada. Dame el USB y volveremos a casa. Te perdonaré este desliz». Hizo una señal a sus hombres. «Agárrenla». Los 2 mercenarios avanzaron. Era mi momento. Desde las vigas solté la cadena que sujetaba un enorme motor de grúa oxidado. El bloque de hierro de media tonelada cayó en un arco pendular. No buscaba aplastarlos, buscaba romper el suelo. El motor impactó contra el piso de madera podrida justo delante de los mercenarios. «Kreshik». El sonido de la madera cediendo fue como un disparo de cañón. El suelo, debilitado por años de humedad y termitas, se abrió bajo sus pies. Los 2 hombres cayeron al sótano inundado del aserradero, gritando mientras el agua helada y los escombros se los tragaban. Alejandro retrocedió de un salto perdiendo el equilibrio y cayendo de espaldas en el aserrín sucio. Salté desde la viga, aterrizando pesadamente a unos metros de él. Mi rodilla crujió, pero me puse de pie apuntándole con la escopeta. «Se acabaron tus gorilas, Rivas», gruñí. Alejandro me miró con odio puro. Se levantó despacio, sacando una pistola plateada de su chaqueta. Era rápido, demasiado rápido. «Tú eres el problema», escupió. Un campesino ignorante metiéndose en asuntos de reyes. Levantó el arma. Disparé. Clic. Vacía. Maldita sea. Había contado mal los cartuchos. Alejandro sonrió. Una sonrisa cruel, victoriosa. «Adiós, Elías». Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, algo rojo cruzó su visión. Victoria. No corrió para huir. Corrió para atacar. Se lanzó sobre él con una ferocidad que nadie, y menos Alejandro, esperaba. Le clavó el cuchillo de caza en el hombro derecho. Alejandro aulló de dolor y soltó la pistola, que cayó por el agujero del suelo hacia el agua oscura. Le dio un revés brutal a Victoria, golpeándola en la cara y lanzándola contra una pila de maderas. Ella cayó inerte. «¡Perra!», gritó él agarrándose el hombro sangrante. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre, buscando otra arma, un trozo de madera, lo que fuera para matarme. Pero yo ya estaba encima de él. Lo embestí como un toro. Chocamos y caímos al suelo, rodando entre el aserrín y el polvo. Él era más joven, pero yo estaba luchando por mi vida y por la de ella. Y yo estaba acostumbrado a trabajar con las manos, a forzar metal, a romper piedra. Mis manos encontraron su garganta. Él me golpeaba las costillas, la cara, intentando sacarme de encima, pero yo no sentía dolor. Solo sentía la necesidad primitiva de acabar con la amenaza. «Esto es por ella»,
jadeé apretando. Alejandro manoteaba, sus ojos desorbitados, su cara poniéndose morada. Pero entonces su mano encontró algo en el suelo, una barra de hierro oxidada. Me golpeó en la cabeza. El mundo se volvió blanco por un segundo. Perdí la fuerza. Él me empujó y se levantó, tambaleándose, respirando con dificultad. Levantó la barra de hierro para darme el golpe final. «Muere de una vez, basura», siseó. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero el impacto nunca llegó. Un disparo resonó. Un solo disparo, limpio y certero. Abrí los ojos. Alejandro tenía una expresión de sorpresa absoluta en el rostro. Una mancha roja floreció en su pecho, sobre la camisa blanca impecable. La barra de hierro cayó de sus manos con un estruendo metálico. Se tambaleó, dio un paso atrás y cayó por el mismo agujero en el suelo por donde habían desaparecido sus hombres. El agua abajo chapoteó y luego, silencio. Me giré lentamente, con la cabeza dándome vueltas. Victoria estaba de pie, apoyada contra una columna. En sus manos sostenía la pistola de uno de los mercenarios, la que había recuperado del suelo antes del derrumbe. Le temblaban las manos, pero la puntería había sido perfecta. Dejó caer el arma y se deslizó hasta el suelo, llorando. Me arrastré hacia ella. Nos abrazamos en medio de las ruinas, cubiertos de polvo, sangre y aserrín. No había palabras, solo el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y la lluvia que empezaba a golpear suavemente el techo de lámina, limpiando el mundo exterior. Epílogo, la seda y el barro. La policía tardó 4 horas en llegar. Alguien en el pueblo había escuchado la explosión del tanque de propano. Cuando llegaron, encontraron un escenario de guerra, pero también encontraron el USB. Victoria cumplió su promesa. Entregó todo. Nombres, cuentas, ubicaciones. La caída de Alejandro Rivas no fue solo su muerte física, fue la destrucción total de su imperio criminal. Las noticias lo llamarían el escándalo del siglo. Yo fui interrogado, por supuesto. Defensa propia, allanamiento de morada, intento de homicidio. Teníamos las marcas en nuestros cuerpos para probarlo. Y, curiosamente, la influencia de Victoria, ahora vista como una heroína trágica que había desmantelado una red de corrupción, sirvió para que la policía local no hiciera demasiadas preguntas incómodas sobre la explosión en mi porche. Victoria se fue 3 días después. Su familia, o lo que quedaba de ella, envió un helicóptero privado. La vi caminar hacia la aeronave en el campo de fútbol del pueblo. Ya no llevaba el vestido rojo. Llevaba unos vaqueros y un suéter que yo le había comprado en la tienda general. Se detuvo antes de subir y se giró. Corrió hacia mí, ignorando a los guardaespaldas, ignorando el viento de las hélices. Se paró frente a mí. Yo tenía el brazo en cabestrillo y Sombra a mi lado con una pata vendada. «No sé cómo darte las gracias, Elías», me dijo, gritando sobre el ruido del motor. «No tienes que hacerlo, solo vive. Vive una vida que valga la pena». Ella me miró con esos ojos oscuros que me habían robado el sueño. Se puso de puntillas y me besó. Fue un beso suave, rápido, con sabor a despedida, pero cargado de una promesa silenciosa. «Volveré», me susurró al oído. «Cuando todo esto termine, cuando sea libre de verdad, volveré al barro», y se fue. Vi el helicóptero elevarse y desaparecer tras las montañas, llevándose a la mujer de seda de vuelta a su mundo de cristal. Regresé a mi cabaña. Estaba destrozada. La puerta rota, el porche quemado, agujeros de bala en las paredes. Me llevaría meses arreglarlo todo. Me senté en los escalones quemados, saqué un cigarrillo y lo encendí. Sombra se echó a mis pies, suspirando. El silencio volvió a San Isidro, el mismo silencio de siempre. Pero algo había cambiado. La soledad ya no se sentía como una condena, se sentía como una espera. Miré mis manos manchadas de grasa y tierra y sonreí por primera vez en años. Dicen que el barro y la seda no se mezclan, que uno ensucia al otro, pero yo sé la verdad. A veces necesitas ensuciarte para encontrar algo puro, y a veces la seda es más fuerte que el hierro. Ella prometió volver, y la gente de mi pueblo sabe una cosa sobre mí.
Yo soy un hombre paciente. Estaré aquí, arreglando motores y viendo llover, esperando el día en que un coche vuelva a subir la colina. Pero hasta entonces, tengo una historia. Una historia de una noche de tormenta, una mujer vestida de rojo y el secreto mortal que nos unió para siempre. ¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades como la de Elías y Victoria? ¿Crees que ella volverá realmente o el mundo de los ricos la atrapará de nuevo? Déjame tu teoría en los comentarios y por favor dime desde qué ciudad y país has vivido esta historia con nosotros hoy. Me encanta imaginar hasta qué rincón del mundo ha llegado el eco de esta tormenta. Si sentiste la tensión, dale me gusta y suscríbete para más historias que te aceleren el corazón. Hasta la próxima.